saludo a todos. Iniciamos un programa más de Especiales 28. Las grandes citas de la historia, las grandes fechas de nuestro calendario cívico en programas de televisión, de diálogo con nuestros radioescuchas, con nuestros televidentes, a través del sistema Radio y Televisión de Nuevo León. El tema de hoy, el descubrimiento de América como cada 12 de octubre. Tenemos un invitado de lujo esta noche. En esta conversación nos acompaña el maestro José Roberto Mendiechava Dessel, un destacado maestro emérito de la Universidad de Monterrey, Premio Nacional de Periodismo en el año de 1988 por el Club de Periodistas de México. Fundador de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Escritor, doctorado en Ciencias Sociales, y realmente es un honor, Pepe, que nos acompañes esta noche en Especiales 28. Buenas noches, tardes, noches, como es este 12 de octubre. Fernando, muchas gracias por la presentación. Estoy a tus órdenes. Pepe, cada año, desde la escuela primaria, aprendimos que el 12 de octubre, un marinero, Rodrigo de Triana, dijo tierra. Y yo tiré la pregunta, ¿qué es el descubrimiento de América? Y te lo hago en presente porque todos debemos de tener muy claro qué fue este descubrimiento. ¿Cómo lo podemos entender, el descubrimiento de América? Pues es nada menos, Fernando, que el inicio de la Edad Moderna, lo que se llama Edad Moderna. El descubrimiento de América marca el inicio de la Edad Moderna en la historia universal. La Edad Moderna en la historia universal. Y entonces es un acontecimiento fundamental porque rompe con toda una tradición y una costumbre de pensar que solamente existían Europa, África y Asia. Nada más. Nada más, ¿verdad? Y se hablaba de la Atlántida, un territorio que estaba situado muy lejos del continente europeo, en las aguas del océano, pero que nadie había visto ni había podido demostrar. Y que todavía aún se habla de ella, ¿no? De sí, Antártida. Sí, claro, porque de acuerdo a las investigaciones geológicas y marítimas, pues se ha encontrado un espacio, sí, ¿verdad? Que pudo haber existido flotando arriba del nivel de las aguas y que luego quedó sumergido. Y había nada más 3 continentes y eso era todo el mundo. Es lo que conocían los antiguos, ¿verdad? Y las gentes del Renacimiento. Ya para el siglo XV vienen las ideas de Torricelli, ¿sí? Donde se hablaba de la posibilidad de un camino a Asia, a las Indias, pero por occidente, por el poniente. Yo quisiera, Pepe, si lo hacemos un poquito de historia, a nuestro auditorio, al momento de escuchar siglo XV, tener muy claro que es entre 1401 y 1500. Así es. Eso era el siglo XV, ¿verdad? Sí. Lo que pasó entre 1401 y 1500. Así es. Y entonces los reyes católicos, Fernando e Isabel, acababan de vencer a los moros, ¿sí? Los árabes, después de 9 siglos, ¿sí? Entonces se dieron una serie de acontecimientos importantes en ese siglo XV que marcaron el inicio de la Edad Moderna. Y ahí empezamos ya la penetración, la llegada de esos. ¿Qué era España en ese tiempo, Pepe? ¿Qué lugar tenía en el mundo? España, junto con Portugal y con Francia y con Inglaterra, eran las potencias y eran las naciones fuertes, ¿sí? En todo el mundo. Sí. Y España significaba la unión de esos reinos, Castilla, León, Navarra, Aragón, ¿verdad? Y entonces, primero Colón va con el rey de Portugal, con el rey Juan,
Sí. Su esposa era portuguesa, Ya. Felipa, y le plantea el proyecto. Sí. Y el rey dice, pues sí, está muy bien, pero no estoy en condiciones de realizar, de poder financiar esto ni de aprobar el proyecto. En Portugal. En Portugal, Colón tenía un hermano con el que siempre tuvo magnífica relación, que fue Bartolomé. Contaba con él. Sí, y era creo que un poco mayor que él y también marino. Y entonces le da la noticia también a su hermano y dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues se lo voy a presentar a los reyes de España, a los reyes católicos, a Fernando e Isabel, y a ver si me lo aprueban. Les lleva el proyecto y se lo aprueban. Y la reina Isabel empeña sus joyas, da sus joyas para apoyo, y los financieros Medinaceli y Medinasidonia son los que financian el viaje. Pepe, se habla también de un convenio, de un contrato, algo así, ¿verdad? Sí. Un documento firme, legal. Sí, las capitulaciones. Okay. Esas capitulaciones establecían que si la hazaña funcionaba y si llegaba a un nuevo territorio, el 10% de todos los bienes serían para Colón y el resto para la corona. Okay. Y ahí empezaría todo, una época, un momento ya nuevo donde España se apropiaba de lo que se descubriera. Sí, después ya tuvieron en el Tratado de Tordesillas, Portugal y España frente al Papa, el tratado en el cual se repartían el territorio hacia el norte España y hacia el sur Portugal. El famoso meridiano 28, ¿verdad? Exactamente. De un lado y del otro. Exactamente. Todavía ahí no intervenía Inglaterra, ¿verdad? Después vino el descubrimiento o la conquista del territorio norteamericano y canadiense. ¿Qué diferencia había entre la concepción de Inglaterra con la concepción de España? ¿Cómo eran los dos en aquellos años? ¿Cómo era el trato? ¿Cómo era la relación humana? Bueno, no era muy favorable, ni lo seguiría siendo a lo largo de los siglos. Es decir, son dos concepciones, dos culturas marcadas básicamente por la religión. ¿Sí? Es decir, Inglaterra fue católica, fue evangelizada, pero a partir del cisma de Enrique VIII se fundó la Iglesia de Inglaterra. Vamos a seguir hablando de todo esto después de una pausa. Seguimos en Especiales 28 analizando el descubrimiento de América con la presencia de el maestro José Roberto Mendirichaga. Y le vamos a pedir que nos platique un poco después del Tratado de Tordesillas, después de los convenios que llevan con los Reyes Católicos, ¿qué hace Colón? ¿Cómo empieza a planear ya el descubrimiento en sí, las expediciones hacia América? Bueno, su primer viaje lo arma hacia el mes de, bueno, en abril se firman las capitulaciones y sale en agosto. En los primeros días de agosto de 1492, con 3 carabelas, pues si las conceptuáramos hoy día diríamos qué pequeñas, ¿no? Qué pequeñas. Era algo muy
limitado, digamos. Muy limitado, y aparte todavía con el temor de que avanzando hacia el Ecuador, aquellas naves entraran en terreno muy caliente y se fundieran. Claro. ¿Verdad? Entonces, era peligroso. Había pues. miedo, había temor, enorme temor en los marinos que lo acompañaban. Y aún así se da con ese arrojo, ¿no? Sí, ellos conocían muy bien el Mediterráneo, lo dominaban. El Mediterráneo lo dominaban, pero más allá no, ¿verdad? Es como hoy día el espacio sideral, pues, Claro. Nos impone respeto, ¿no? Claro. No sabemos qué es Una lo serie que de hay. factores que influyen Sí. y que pueden destruir todo, como, como pasó. Pues ese mismo temor tenían los marinos que acompañaron a Colón, ¿verdad? Y ahora llegan a unas islas, ¿no? Llegan a territorio después de varios días, meses. A Guananí, después de 2 meses, ¿verdad? De agosto a octubre, llegan a Guananí, isla del Salvador, y fue el primer territorio que tocaron y que vieron. Yo quisiera comentar al público que hoy en día eso lo ubicamos ya en las Antillas, en Bahamas. Es muy fácil. Son las Bahamas. Entre las Bahamas, que Son están las muy cerca de Florida. Sí, prácticamente. Y es territorio de ciclones. Esta época es época de ciclones. Octubre, ¿no? todavía, claro. Entonces también estaban ante esa adversidad, ¿no? Ante esos riesgos, esos avatares. Sí, y aún así llegan. Aún así llegan, ¿sí? Y el primer viaje lo describe, es muy amplia la relación de Colón, muy bonita, muy bien escrita, que le empieza escribiendo en el barco, Ajá. en la Santa María. De todo lo que vivieron, batallaron. Así es. Y de repente el grito de Rodrigo de Triana, tierra. Sí. Y ahí se descubre el continente. ¿Qué es lo primero que hacen, Pepe? ¿O quiénes venían? Lo primero que hacen es plantar la cruz. Plantar la cruz y dar gracias a Dios por haber llegado a tierra firme, que no sabían qué tan firme era. A lo mejor era una isla. Y a medida que van avanzando, se van dando cuenta que es una tierra nueva. Lo que él va a decir ya en 1498, estoy seguro de que esta es una tierra nueva, ¿sí? Y que es no lo dice continente, dice tierra nueva. Nueva. Sí. Y es muy interesante porque todos los que nacimos aquí finalmente es nuestra tierra. El continente americano es nuestra tierra. Así es. ¿Verdad? Y es lo primero que tenemos que entender, que nacimos en una tierra nueva, en una tierra que fue descubierta por los antiguos. Sí. Ahora, ¿por qué el nombre de América, que es Américo Vespucio, y no Colón? La Colombia. ¿No? ¿Qué era Américo Vespucio? ¿También navegante? Navegante también, sí. Navegante también y más o menos contemporáneo, ¿verdad? Pero la historia pues le da el nombre de territorio a Américo Vespucio, ¿verdad? Sí. Que pudo haber sido también de los acuerdos o de las formas en que los españoles también consideraron que era más viable que quedara así. Américo Vespucio fue el que finalmente le da el nombre al continente, ese navegante. Yo creo lleva que el nombre no de ese se lo navegante. da él, se lo dan los cronistas, se lo dan las coronas. Y que es muy conveniente que nuestro auditorio vea, cuando hablamos de América, hablamos de Américo Vespucio. Eso dejarlo fijo, ¿verdad? Ahora, llegan a esta isla de Guaraní y empieza también el descubrimiento de otras islas. O sea, ya van bajando, van entrando ya más a tierra firme, ¿no? Sí, a Cuba. A Cuba, es la famosa la India Juana, que le llamaban. Sí. Cuba, una de las 7 primeras islas que, pues, dentro de estas Antillas, la de las más grandes, ¿no? En extensión, de las más grandes comparadas con todo. Hoy, en esta época, pues, se conoce la extensión de Cuba y la de Puerto Rico y la de Haití, y sabemos que Cuba es mayor en extensión. Sí. Ahora, el gran lagarto. ¿Qué ven? ¿Qué llegan y qué realidad reciben? Bueno, ven a una población muy sencilla, muy ingenua, muy buena.
no bélica, no contraria. Nada. Dice Colón que les mostraban las espadas y que incluso por ignorar el filo que tenían, de repente a veces se cortaban. Eran ingenuos, eran como niños, eran muy buenos. Y entonces Colón dice: qué diferentes de los nuestros, que son ambiciosos y que quieren el oro y las joyas. Dice, ellos no, ellos están en la naturaleza, están en contacto con la naturaleza. Y creo que hay un concepto que es muy importante señalar, ese concepto que dices tú de nueva tierra. Era un pueblo nuevo, un pueblo que se abría también, que estaba abierto a lo que le mostraban, o que estaba ingenuo quizás, pero también abierto a recibir otras culturas, a recibir otros conocimientos. En fin, se da ese encuentro, ¿no? El encuentro de los dos mundos. Y esos pueblos que también tenían su propia cultura, su arte, sus costumbres, ¿verdad? Es decir, no eran salvajes como los pintan algunos cronistas, no, tenían también su periodo de reflexión, habían tenido un contacto con la naturaleza y la habían transformado. Definitivo. ¿Verdad? Sí. Tenían esa contemplación que hoy hablamos, ¿no? Sí, y venían bajando pues de muchos miles de siglos, muchos miles de años, bajando desde el estrecho de Bering, peregrinando hacia el sur. ¿Qué tantos miles de años podemos decir que hayan llegado esos habitantes de otros lugares, de Asia, que hayan llegado a América, Pepe, más o menos? Podemos decir que 30,000 años cuando cruzaron, y ya para esta época ya, viene un segundo periodo, 15,000 años más o menos. 15,000 años. Más o menos 15,000 diríamos que ya se vienen asentando hacia el centro de América. Pues es muy interesante poder reflexionar sobre esto. 15,000 años antes de que llegara Colón ya había vida en este continente. Vamos a una pausa y seguimos platicando con el maestro José Roberto Mendirichaga sobre el descubrimiento de América en Especiales 28. Vamos a seguir aprendiendo sobre el descubrimiento de América, algo muy importante que todo niño, todo joven, todo padre de familia, todo ciudadano del siglo XXI debe de saber. Cómo empezó la vida en América, ¿a qué llamamos América? Esa sería mi siguiente pregunta, Pepe. ¿A qué llamamos América? ¿A todo el continente, a la parte latina? ¿Qué es América? A todo el continente, desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. Incluye desde Canadá, Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, todo es continente americano. Americano, así es. Ahora, ya estando aquí, se habla mucho de los primeros 4 viajes de Colón. Se habla mucho de que Colón regresa antes de 1501, que es la muerte de la reina Isabel, pero antes de que la reina muriera, todavía en 1598, se habla de que Colón regresa y da cuentas. Sí. Da cuentas. Platícanos, ¿qué cuentas da Colón? ¿Qué presenta de sus viajes a América? Bueno, además de la relación de su viaje, además de su carta, que es muy extensa, lleva objetos, ¿verdad? Lleva tangibles, lleva plantas, lleva animales, lleva
lleva piedras preciosas, lleva oro, plata y, lo más importante, lleva a indios. A indios. Sí. Ese es un dato importante, Pepe, Sí. porque decimos que con cierto ánimo despectivo decimos indios como algo negativo, algo inferior. ¿Qué concepto podríamos transmitir a nuestra audiencia sobre lo que son los indios? Pues que ser indio es un privilegio y es un don, que ser indio es ser el habitante primitivo de esta América, que ser indio es descender de estirpes nobles y buenas, inteligentes, como sí, ahorita. buenas, inteligentes, receptivas, y que el nombre viene porque ellos iban a las Indias orientales, pero llegaron a las Indias occidentales. Es un honor ser indio. Claro. Y además es el legítimo propietario de esta tierra. Claro. Es el miembro de los pueblos que ya estaban aquí. Claro. Y que eran los propietarios. Sí, yo creo que en el 19 uno de los errores del liberalismo mexicano fue precisamente el de querer quitar el nombre de indio para darle el de ciudadano a todos. Sí, Pero sí. no, el Concilio Provincial de 1580 y tantos señaló que los indios o naturales eran los depositarios de la mayor dignidad y que eran sujetos del bautizo y muy dignos de ser cristianos, como lo demostraron a lo largo de los siglos. Yo creo, Pepe, que podríamos recomendarle al auditorio, a los padres de familia, poder hablar de indios y al mismo tiempo de indígenas o de aborígenes, Sí. o de primeros propietarios de esta tierra, Sí. y hacerles ver a sus hijos y hacemos ver a nuestros alumnos que el indio es el primer habitante Claro. de esta tierra. Y después del levantamiento de Chiapas del 94, ¿verdad? Sí. Pues quedó clarísimo que ellos tienen esa capacidad de autogobernarse y de ser patrimonio también de la cultura universal. Y tienen el valor de decirlo y de luchar por él y de defenderlo, ¿verdad? Sí. También ese ejército zapatista, ya muy Sí. mexicano el término, Sí. zapatista de liberación nacional, o sea, de buscar la liberación, inclusive de enseñarnos a la libertad como la facultad de escoger, la facultad de hacer, de elegir, ¿verdad? Nos dan esa oportunidad de entender lo valioso de ellos y su capacidad de lucha, ¿verdad? De poner el dedo en la llaga, de insistir, de decir, aquí estamos, somos parte de toda esta sociedad Sí. y somos igual de valiosos y quizás hasta más, en el sentido de decir que son los primeros Sí. que llegaron, Sí. o los primeros que ya estaban aquí ante el descubrimiento de América. Sí, con tu pregunta de qué es América, pues pienso mucho en dos autores, en Alfonso Reyes y en José Martí. Háblanos, Pepe, de eso. Bueno, Alfonso Reyes tiene un ensayo bellísimo sobre América que va precisamente dando valor a estas etnias aborígenes y luego a la conquista y luego al mestizaje, ¿sí? Para llegar a esa síntesis maravillosa que son las naciones latinoamericanas en particular. Y luego José Martí, en su ensayo de América, igualmente, ¿verdad? O sea, el valor de este continente, que algunos han dicho que es reserva universal de cultura. Yo recojo ese concepto de nuevo como algo que empieza y como algo que vuelve a sus orígenes y que saca algo distinto, algo valioso de sí y lo presenta como algo que se suma a lo que ya había, como que volviendo a la palabra nuevo, es algo que vuelve a nacer, vuelve a surgir con todo lo fresco, con todo lo espontáneo que traes. Decir nuevo es decir algo que renace, algo que es limpio, algo que surge, que nace de nuevo, ¿verdad? Sí, Vasconcelos también trabajó muy bien este concepto, ¿verdad? En
en la raza cósmica. Si leemos el ensayo de Vasconcelos de la raza cósmica, nos vamos a dar cuenta del valor de nuestra cultura americana. Y es muy importante, ahorita que decías tú que llega Cristóbal Colón a presentar cuentas, también recordemos que uno de los primeros escritos es sobre el maíz, como ya él mismo reconoce lo que habían sembrado y lo que habían encontrado ya aquí en América. O sea, encuentran, como su nombre lo dice, un nuevo mundo. Sí, Florescano insiste mucho en eso, que somos la cultura del maíz. Recuerdo aquel premio Nobel Miguel Ángel Asturias de Guatemala, que también hablaba de los hombres de maíz, ¿verdad? Es decir, eran 15,000 años, como tú lo decías, muy bien aprovechados, en donde ya habían encontrado formas de vida sustentable, que le dieron lección al mundo de lo que se podía hacer en materia de transformación humana. Fíjate, Fernando, el Códice Badiano es el que recoge los conocimientos de la herbolaria mexicana. Ajá. Ese códice lo tenía el Vaticano y se lo regresó a México hace unos años. Ajá. Se resguarda en el Museo de Antropología e Historia. Se regresa como una riqueza del saber. Claro, es de lo poco que nos han regresado, porque mucho anda disperso. Claro. ¿Sí? Pero lo que quiero decir es que ese Códice Badiano es de una sabiduría tremenda, porque ahí está toda la herbolaria mexicana. Que estamos hablando de medicina y estamos hablando de todos los efectos que tiene cada una de esas plantas, riquezas. ¿Cómo curaban los indígenas? ¿Sí? Y también vale la pena que nuestro público entienda que la civilización siempre es organización social, religión, economía y también arte. Podemos hablar de eso, Pepe. O sea, ellos tenían ya un arte aquí y ya habían demostrado su capacidad de contemplación. Las cabezas olmecas. También. Ahí están, son la cultura primaria, ¿no? La cultura madre, que le llaman. La cultura madre, ¿verdad? Y eso nos da cabida de hablar de que nuestra cultura es milenaria, porque sí lo es. Ya ves que los olmecas llegan entre el año 400 y 800 antes de Cristo. Sí. Entonces eso nos habla de que nos iguala con los griegos, nos Fernando. iguala con los griegos, ¿verdad? Fíjate, nada más, nos iguala con los griegos. Cuando Platón y Aristóteles escribían el libro de la República, o el Ágora decidía, los arcontes decidía los 400 que iban a mandar en lugar del rey, ya aquí había vida en México, en América. Claro, y el Popol Vuh y los poemas de Nezahualcóyotl y tantísimos otros escritos y pictografías nos muestran la altura intelectual y estética que tenían estos pueblos. Vamos a seguir aprendiendo de José Roberto Mendirichaga Dessel, vamos a seguir empapándonos de lo que es el descubrimiento de América, de lo que tenemos que contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, de lo que debemos enseñar como maestros de historia, como maestros de escuela, de lo que debemos de comunicar a todos. Somos parte de una gran civilización. Vamos a una pausa y continuamos. Seguimos aprendiendo del descubrimiento de América con el maestro José Roberto Mendirichaga Dessel, historiador, periodista, escritor, Premio Nacional de Periodismo de 1988 y además
Él es maestro emérito de la Universidad de Monterrey. Pepe, platícanos, ya después de que llegan los españoles aquí, ¿cómo se da ese encuentro ya con el continente, con tierra firme? ¿Cómo avanzan hacia lo que es hoy el continente americano? Bueno, es un proceso lento y además doloroso. No es fácil porque aquellas poblaciones del Caribe eran diferentes a las que encuentran en el Perú o en la Nueva España, ¿verdad? Claro. Es decir, va a ser diferente. El encuentro de Cortés con Moctezuma, que es pues ya muy posterior, ¿verdad? Es muy después. Unos 20 años, 25 años después. Sí. Yo quisiera detenerte tantito para explicar eso que llamamos encuentro de dos mundos, no nada más es América con Europa, es más, ¿no, Pepe? Podemos decir que es todo el mundo antiguo con un mundo nuevo. Pues ¿Cómo diríamos, lo podemos entender? Pues diríamos que sí, porque, por ejemplo, por parte de los europeos, españoles y portugueses que llegaron a América primero, pues eran en sí descendientes de muy distintas etnias, godos, visigodos, ¿verdad? Que hoy son alemanes. Fenicios, sí. Franceses. Exactamente. Sí. Y por otro lado, también la influencia africana, que vino después, la asiática, ¿verdad? Sí. Con chinos y japoneses que también llegaron a territorio americano. Que venía acá por Portugal, acá por la parte sur, que también y emigraron. Que ya desde la nao de la China, en época virreinal, pues también al pasar por Filipinas, hubo el mestizaje, ¿no? Entonces, es realmente un continente maravilloso, claro, el de América, ¿no? Donde confluyen muchas culturas, muchas costumbres y el valor de muchas razas también, mezclándose. La sumatoria de épocas, sí, de saberes, sí, de tradiciones. Sí. Por cierto, vale la pena aprender esa palabra tradición. Traían de otra época, sí, conocimientos y formas de vida. Sí, cuando tú hablaste, por ejemplo, de descubrimiento, hay autores como Edmundo Gorman, historiador, que dice, bueno, más bien es la invención de América, ¿no? Y no hay tal descubrimiento en cuanto que pues no descubrieron por sí mismos esto, sino que fue un acto del azar, ¿no? Claro. Pues sí, todo eso. Otros hablan no de encuentro, sino de encontronazo, ¿verdad? Pues sí, al choque de las etnias, sí, de verdad. Pues todo esto se dio. Ahora, Pepe, el asunto de las misiones, de los misioneros, de la religión, ¿cómo lo podemos entender también? Porque ya ves que había el famoso Estado teocrático, lo vemos en Grecia, lo vemos en todas las civilizaciones, ¿no? Que Dios da el mandato de la ley y se crean los reinos y las dinastías, sí, y las familias fuertes. Sí, ambas culturas mantenían el regalismo, es decir, el que la autoridad la recibían sus reyes y monarcas de los dioses. Ambas, tanto la española y portuguesa, la católica, como las indígenas. Pero aquí lo interesante es que la labor de los monjes fue fundamental. Primero, fue de enseñanza, ¿no? Sí, totalmente. Los franciscanos primero, luego los agustinos, los dominicos y finalmente los jesuitas realizaron una conquista espiritual que es única en el mundo. Robert Ricard hace su tesis de doctorado en la Sorbona sobre este tema y ahí se demuestra cómo estos fueron los maestros, no solo de las primeras letras, no solo del castellano, sino también del arte, de la arquitectura, de la ingeniería, pero combinando los conocimientos de los indígenas con las de los españoles. Es una mezcla, no es una imposición. Sí, así es. Es una mezcla de los dos.
Así es, el acueducto de Tembleque o el acueducto de Querétaro o todos estos son una mezcla de las dos culturas. Escuchando a los indígenas también, Sí. tomándolos en cuenta, recogiendo de ellos cosas que se podían adherir a todo esto. Sí, porque ellos eran sabios, ellos sabían por dónde bajaban las aguas, cuáles eran los arroyos, ¿verdad? Todo esto lo conocían muy bien. Pepe, me llama mucha atención la concepción que tenían los aztecas del agua, por ejemplo, que los españoles lo supieron escuchar en el sentido de tener la previsión a las lluvias, de saber por dónde bajaban esas aguas, que esa agua era transparente, que los propios misioneros les decían, sé como el agua, ¿verdad? O sea, transmitir esos datos de seguridad y al mismo tiempo de autoapreciación de lo valioso del ser humano. Sí, los elementos naturales para los indígenas, el sol, la luna, las estrellas, el agua, el fuego, el hielo, todo tenía un valor importantísimo, ¿sí? Vamos a seguir oyendo todo esto ya aterrizado en territorio mexicano. Vamos a una pausa. Continuamos aprendiendo sobre el descubrimiento de América con el maestro José Roberto Mendívil Chaga Dessel, maestro emérito de la Universidad de Monterrey, distinguido periodista por muchos años. Usted lo leyó en el Diario de Monterrey, en Milenio, en sus libros, doctor en Ciencias Sociales, fundador de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hoy Facultad de Ciencias de la Comunicación. Pepe, vamos aterrizando en México, en la Nueva España. Platícanos un poco de lo que aportaron Fray Pedro de Gante, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Bernardino de Sahagún. ¿Qué le enseñaron a nuestros indios y nuestros indios aztecas gloriosamente mexicas? ¿Qué le aportaron a los españoles? Pues fue un mutuo enriquecimiento, porque la conquista fue muy dolorosa. La toma de Tenochtitlan en 1521 fue de devastación, fue realmente dolorosísima, uno de los acontecimientos más terribles de la humanidad. Pero después viene la construcción de una nueva cultura que ya no va a ser ni indígena ni española, va a ser mexicana. Mestiza. Va a ser mestiza. Y ahí, como tú mencionaste a estos misioneros eximios, ilustres, pues ellos fueron los maestros para las primeras letras, y en Santiago de Tlatelolco, con el Colegio de Santiago, toman a la nobleza azteca para seguirla educando y preparando en la cultura europea. El famoso Calmecac. Sí, la cultura europea, es decir, el Calmecac y el Tepozcali, habían sido las escuelas para los guerreros y para los sabios y artistas y sacerdotes. Sí. Pero entonces Santiago de Tlatelolco se convierte en el colegio máximo para de ahí formar a las nuevas generaciones de la élite azteca. Hablando de escuela de dirigentes, sí, líderes. De la élite mexicana, diríamos. Exacto. Ya. Y ahí, sí, por ejemplo,
frailes como Faucher o Bernardino de Sahagún van a tener de alumnos a Antonio Valeriano, que sabía latín, griego, indígena puro. Así es. ¿Sí? Ahí iba San Juan Diego, a la doctrina cristiana, a tomar la catequesis, a Santiago de Tlatelolco. Y ahí recibe también ese conocimiento venido de Europa, venido de la religión católica, recibe, también se nutre de todo eso, Sí. pero también él aporta las intuiciones y la imaginación y el concepto indígena. Así es. Bernardino de Sahagún, toma a los sabios indígenas viejos que quedaban, los Tlamatinime, así se llamaban, Sí. ¿verdad? Los sabios. Y Los entonces sabios. esos informantes son los que reconstruyen los mitos, las costumbres de la cultura mexica. Pepe, ¿por qué no, de una manera muy sencilla, también a sumar algo sobre lo que tenían los aztecas, el guajolote, el cacao, lo que era nuestro, pero también le aprendieron a Europa, también trajeron otro tipo de elementos que complementan. Sí, ya mencionaste en este programa el maíz, ¿verdad? Como el fruto básico, ¿no? ¿Verdad? El fruto básico, ¿verdad? Claro, el alimento Sí, básico. El frijol, el cacao, El chile, ¿verdad? Que en Sudamérica le llaman ají, pero es el chile, ¿verdad? Con tantísimas variedades. Los animales propios de la tierra, ¿verdad? Sí, y sobre todo dar el concepto que eso es nuestro. Sí. Eso es de nosotros, Sí. pero enriquecido con lo que traen de Europa, enriquecido con otras maneras de pensar la existencia del caballo, de los animales, Eso, ¿verdad? claro, Que vienen. claro. Por ejemplo, el caso muy interesante de los perros chola escuincle, que eran aztecas, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Verdad? Y que finalmente viene ese cruce. Y que están casi en extinción, ¿eh? Hay que cuidarlos. Sí. Y ese cruce de maneras, Sí. de tratos, Sí. el itacate, el cuate, que era el amigo, la alma gemela. El jitomatl que dice Carlos Fuentes, ¿verdad? El pomodoro, el tomate. El tomate, ¿verdad? sí. Y así está en la papa, y así está en la zanahoria, y así está en todo. Ahorita que hablabas de Tlatelolco, recuerdo cómo en los códices también se dice que junto al Calmecac estaba un gran mercado en Tlatelolco Sí, también. cómo no, el tianguis. Enorme, ¿verdad? El tianguis. Que era un mercado que le mostró a los españoles toda la variedad con la que convivían los propios aztecas. Se maravillaron los españoles al ver esto. Y otro dato también nuevo, Pepe, que ha venido saliendo poco a poco, el número de habitantes de México Tenochtitlan en ese tiempo. Se habla hasta de 100,000 habitantes, Sí, Pepe. sí los tenía. Sí, Sí los tenía. La propia Ciudad de México, Sí, más la- de 100,000 para Sí el lo siglo tenía. XV. Era más 16. grande que muchas ciudades de Europa, Eso ¿verdad? es, sí. Que Venecia, que Milán, que muchas otras. Y el famoso, explicarle a nuestra gente el Tlatoani, Pepe, ese señorío que había también en los aztecas, en hacer justicia, en poner orden en los barrios, en convivir, en esos diminutivos que decimos que muchos de los nuestros, de hijito, de hijita, como también son cosas que se combinaron con la cultura española, ¿no? En el manejo del lenguaje, la misma religión, Sí. vino sumando y mezclando. Mira, yo creo que tú como politólogo, que pues eso es lo que tu doctorado fue en París en eso, política, ¿no? Claro. Pues sabes que uno de los mejores ejemplos de buen gobierno es el de Nezahualcóyotl, Claro, ¿verdad? claro, que En pudo Texcoco. retomar todo lo de los otros 7 señoríos nahuatlacas Exacto. y pudo retomar todo y cambiar algunas prácticas que tenían quizás muy firmes y muy fuertes de Tezozómoco, de los tepanecas, y pudo mejorar. Claro. Y pudo llevar otro tipo de relación con
con la gente de aquel tiempo. Fíjate, Fernando, el tener una biblioteca en Texcoco, lo que implicaba, es decir, tener ahí los códices, claro, ¿verdad?, que luego lamentablemente fueron destruidos por los españoles, la mayor parte. Sí. Qué tristeza, qué tristeza, pero hay que reconocerlo, así fue, claro. ¿Sí? Y luego, porque la historia va a la verdad. Lo que le importa es la verdad. La verdad. ¿Sí? Y entonces hay que decir, sí, pero también destruyeron los mismos indígenas, también destruyeron muchos códices, claro, porque cada cultura que entraba, la nueva, tiraba, echaba abajo la anterior. Sí, incluso esa concepción aquella de los sacrificios humanos, Pepe, que hay que saberlo entender también, era parte de ese primitivismo, ese desconocimiento o esa equivocación, esa confusión que hubo incluso de muchas cosas en el mundo, ¿no? La concepción que tenían ellos de que regresaban sus dioses y que regresaban los barbados con armaduras que desconocían de qué material eran. Pero esa concepción finalmente es la historia de nuestra conquista, del encuentro de estos dos mundos. Y ya lo habían ellos predicho, Quetzalcóatl volvería Quetzalcóatl. Es muy importante aquí distinguir estos dos personajes del mundo antiguo. Quetzalcóatl, que era un dios que formaba parte de las divinidades mexicas o divinidades aztecas, y por otro lado Netzahualcóyotl, que era un príncipe, que era o que fue un gobernante, que inclusive se habla de que vengó la historia de su propio padre, ¿verdad? Al morir, él logra finalmente retomar la fuerza de las tribus nahuatlacas y retomar también su poderío, pero al mismo tiempo perfeccionar su relación. Se comenta, por ejemplo, de la formación militar que tuvo Cuauhtémoc, de ese sacrificio, de salir a las selvas y ir a los campos y formar su carácter y finalmente, a su leal saber y entender, enfrentar la conquista. Sí, pero logró un maravilloso gobierno, ¿verdad? Sí. Que estaba el poder judicial, estaba... En cada barrio había un juez. El poder legislativo, claro, y el poder ejecutivo. En una sola persona. Yo te agradezco mucho, Pepe, me hayas dado este tiempo para platicar con toda nuestra audiencia sobre lo que es en sí el descubrimiento de México, descubrimiento de América y la conquista de México. Y recordar que cada 12 de octubre podamos decir a nuestros hijos: tú eres habitante de América. América es nuestra, América es el lugar donde vivimos, es nuestra casa, es nuestra tierra, es nuestra gente, y debemos siempre de ir a cualquier parte del mundo orgullosamente. Somos habitantes del continente americano. Tu mensaje final, Pepe, tu saludo para cerrar este programa. ¿Qué leer, qué atender, qué hacer? Pues estar orgullosos de ese pasado, ¿verdad? Felizmente fuimos conquistados por España, que fue una gran potencia en ese momento y que nos trajo la lengua, la religión y las costumbres de ese pueblo y de esas etnias, y nosotros a la vez mostramos lo nuestro y nos fundimos en una sola raza. Gracias por tu presencia, por tu enseñanza. Amigos, gracias por su compañía. Los esperamos próximamente en Especiales 28. León Regio se despide con la satisfacción y el orgullo de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.